¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo a esta hora, por supuesto. No se les olvide, el estreno de este programa es el día lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, como todas las semanas, por supuesto. Hoy estamos con un apesadumbrado Pedro Pizarro, muy preocupado por el devenir de la U. Bueno, Eugenio, ¿cómo está? Un saludo a todos los que nos están acompañando. Gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana. Ya, pero transparente su molestia. Uno está acostumbrado a sufrir con la U. El problema está en que antiguamente, por último, uno tenía presidentes del club que se quedaban hasta el final, que no se iban a la mitad del partido y uno sabía quiénes eran los dueños. Hoy día están escondidos atrás de toda una estrategia legal del tema. Entonces, por último, gente que daba la cara. Uno puede ganar, uno puede perder, pero uno esperaría una actitud distinta y ojalá el equipo repunte pronto y sea solo una mala racha, pero sí, estamos de capa caída los azules por estos días. Lo noto, insisto, muy deprimido. ¿Ah? Bueno, son las cosas que tiene el fútbol, por supuesto. La historia que usted escucha todos los fines de semana aquí en Agricultura, toda la semana en la Agricultura con el equipo de deporte que en Agricultura. Pero bueno, hoy día no venimos a hablar de deporte, la verdad, pese a que me gusta mucho, porque hoy tenemos algo muy, muy importante. Tenemos una invitada de lujo a partir de muchas cosas que han estado ocurriendo y que están en el debate en las últimas semanas. Básicamente, el combate a la pobreza, lo que ha ocurrido con, por supuesto, la encuesta CACEN, lo que ha pasado hoy también en el debate respecto al tema de las pensiones. El día viernes recién pasado tuvimos una presentación del presidente Boric con la presidenta Bachelet en este intento por reimpulsar la agenda de las pensiones. Vamos a conversar con la ex subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Valladares. Andrea, un gusto tenerte esta mañana aquí con nosotros en la pizarra de Pizarro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a Pedro por la invitación. Se pasaron, feliz de poder conversar lo que está pasando, que creo que hay algunas cosas que son demasiado importantes para Chile, pero que están muy hoy día marcadas por puntos negros del gobierno. Sí, mira, antes de que vayamos al tema CACEN, pobreza, hay una pregunta que no te puedo dejar de hacer. Tú fuiste subsecretaria de Servicios Sociales. Es llegar y entrar y sacar computadores. ¿Pero por qué, ¿Está la puerta Pizarro? abierta así como para que uno saque computadores, caja fuerte o cosas? No, no solo eso. El piso al que entraron era el piso donde está la subsecretaría de Servicios Sociales, o sea, donde estuvo mi oficina. Además, ese día del robo era un día que yo estaba en otra cosa, muy, muy concentrada, y de repente vi lo del robo, me sorprendió muchísimo. El teléfono empezó a... Pero el teléfono empezó a sonar y yo estaba en reuniones, muchas cosas, y sonaba y sonaba y sonaba, y ya de repente me tuve que salir, empecé a mirar, y me pareció, pero es que de verdad es... No les puedo explicar lo increíble que puede ser que hayan entrado de esa manera. Nosotros teníamos protocolos de ingreso muy estrictos. Por ejemplo, después de las 9 de la noche, ningún funcionario podía entrar o salir sin expresa autorización de la jefa DAF o la jefa de administración del edificio. A menos que sean los sobrinos del ministro. Bueno, no, ni siquiera, nadie. Cuando es nadie, es nadie. Ni siquiera... a mí me pasó un fin de semana que traté de entrar a dejar estacionado el auto para ir a otra reunión cerca La de Carla moneda. Rural lo contó. La Carla también. A ella también le pasó un fin de semana, porque efectivamente el fin de semana quedan los guardias. Ellos no tienen cómo saber quiénes son funcionarios o no, por tanto que tienen que quedar una autorización expresa, nombre, RUT de la persona que va a entrar, patente del auto, cómo van a... todo. Y eso era muy estricto y obviamente nadie podía saltárselo en ninguna autoridad porque es así como funcionan las reglas. Me parece muy extraño. Pero ¿te puedo hacer otra pregunta a propósito de esto? Perdona, nos estamos saliendo un poco Un poco el tema, que yo creo que es demasiado importante para la gente. Saqué el tejido para... Pero creo que es demasiado importante que se entienda lo inverosímil que es lo que pasó. Sí, quiero hacer otra pregunta. Tú fuiste subsecretaria, por lo tanto eras una autoridad política importante dentro de ese ministerio. ¿Tú sabías dónde estaba la caja fuerte? Yo sí sabía dónde estaba. ¿Tú sí sabías? Pero nadie del equipo, por ejemplo, que fuera no equipo de administración, sabía dónde estaba la caja fuerte. ¿Quién sabe en la subsecretaría? En general, solo... ¿El subsecretario? El subsecretario, que en general puede que sepa o no. Yo sabía mucho porque les quiero recordar que en el tiempo que nosotros estábamos nos tocaban hacer transacciones muy, muy grandes, como por ejemplo el IFE, que con Pedro claro. nos tocó. Nos tocaron varios. O sea, había un nivel de información muy, muy grande
por tanto, y un montón de convenios que se estaban ejecutando con boletas de garantía muy, muy grandes. Por tanto, yo sí sabía dónde estaba la caja fuerte, pero solo el equipo de administración y yo. Por ejemplo, el equipo político asesores, nadie sabía dónde estaba. De hecho, ese día me preguntaban, ¿teníamos caja fuerte? Y la oficina donde estaba, una oficina no a la vista, no a la luz del público, una oficina más bien privada. O sea, creo que si alguien entró a robar, era muy difícil que se percatara que estaba la caja fuerte, a menos que alguien que haya lo hubiese estado dicho. dateado, o sea, que en el fondo que le hayan entregado la Eso información. ya sí, están dateados. O sea, no es que hayan entrado a ver qué pillaban. Es un tema de... Lo otro que yo me preguntaba es, en ese edificio son todos los pisos iguales. El piso 6, que es el piso del ministerio, en el caso nuestro era de la ministra, hoy día del ministro Jackson. Piso 5, Subsecretaría de Servicios Sociales. Piso 4, Subsecretaría de Evaluación Social. Son exactamente iguales. Mismas oficinas, ministros, subsecretarias, mismos pisos, planta abierta. ¿Por qué entraron al 5 y no al 6? ¿Por qué entraron al 5 y no al 4? Claro. Más abajo, piso 3, 4, hay otras instituciones. O sea, piso 2, por ejemplo, está Senadis, el Senama, que tienen también computadores en la planta abierta. ¿Por qué no entraron a uno de esos y Podrían solo perfectamente- se fueron al No, o piso sea, la 5? pregunta es más lógica todavía. ¿Por qué si quieres ir a...? Porque, a ver, si tú vas a robar computadores, uno intuye que ya voy a hacer un delito que se supone que está coordinado en una cárcel. Bueno, me sé, pues mejor me voy a meter a un local en el centro de Santiago, pego 3 tiros, agarro los computadores y claro, me voy. no quiero decir la marca de ninguna... Y es más fácil, digamos, ir a meterte a un ministerio es como una cosa muy rara. Y Digamos. yo creo que hay otra cosa que se ha dicho muy poco y que en general el nivel de seguridad del ministerio era bastante alto y había que ser muy riguroso con eso, porque ahí hay una data y una información que es muy importante, que es la información del registro social de hogares, Exacto. que contiene la información socioeconómica, cómo está nuestra casa, los ingresos de la familia, de todo Chile. Es información muy sensible. Muy sensible. Información que, ojo, solo puede tener el Ministerio de Desarrollo Social. Es el único autorizado para tenerla. ¿Te De puedo hecho, meter- ni los otros ministerios, bueno, ahí con Pedro peleamos muchas veces. Nos tocó ahí hacer varias coordinaciones porque nos tocaban etapas distintas de la entrega del beneficio. Sí. ¿Te puedo contar una cosa? A ver, tú sí sabías dónde estaba la caja fuerte, lo que ya es... O sea, me reduce claramente la cantidad de personas que podrían eventualmente saberlo. ¿Qué tenía la caja fuerte en tu época? Siempre tuvo las boletas de garantía, las ofertas de seriedad cuando Pero había ¿cómo son, contratos muy ¿cómo son las boletas de garantía físicamente? Es un documento, un papel. Son papelitos. Sí. Ya, o sea, podrías Son tener papeles. Muchos. 200 papelitos, ¿ya? En algunas ocasiones los tokens de firma. Por ejemplo, hoy día para tú firmar digitalmente, las autoridades tienen un token, que es lo que te permite firmar, por ejemplo, documentos frente a Contraloría o documentos internos. Cuando uno está de viaje, por ejemplo, yo viajaba harto, obviamente no siempre te puedo ir con el token y es más peligroso andarlo paseando, quedaba en la caja fuerte, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que quedan en la caja fuerte. En tu época, ahora puede haber estado quién sabe qué Ahora cosa. no sabemos, sí. Y mencionabas ahí que estaba la información del registro social de hogares, para que Así es. dejemos un poco el tema Sí, de... dejemos descansar de este la- tema a la gente que en Sí. realidad está bien intoxicada Sí, hace esa ya cosa, porque 2 meses. ha sido sumamente escuchado. En la época de la pandemia fue súper importante y la cantidad de personas que pasaron a tener registro social de hogares fueron, la gran mayoría de los chilenos, yo creo que son pocas las personas que quedaron sin registro social de hogares. ¿Qué es? ¿Para qué sirve esa? Yo creo que hay un cambio de cultura de lo que pasó en la pandemia. Yo creo que hoy día lo hemos ido perdiendo y me preocupa mucho. Pero yo creo que la gente más se acuerda de la ficha CAS. En alguna época de los 90 era muy conocida. Sí, que claro que es sí. aquella ficha que en ese tiempo era en papel, que iban a tu casa, en general un trabajador o una trabajadora social, para tener los datos socioeconómicos de la familia, ver el nivel de vulnerabilidad, si necesitan apoyo. Y de ahí, en general, lo que había en ese tiempo era poder recibir algún beneficio del Estado. Algún subsidio habitacional, becas de educación. Y en el tiempo fue evolucionando hasta que llegamos al registro social de hogares, que es una herramienta más nueva, más moderna, hoy día digitalizada, que durante la pandemia tuvimos que transformarla entera digitalizada para que la gente lo pudiera hacer desde la casa. Y históricamente el registro hasta cuando partió la pandemia tenía algo así como 5 millones de hogares, 10 millones de personas. Y durante la pandemia crecimos a 8 millones de hogares, casi 9 millones de hogares, y eso fue 18 millones de personas. ¿Y por qué cambió la lógica? Porque obviamente el IFE, que fue un beneficio que terminó siendo universal, y además con una situación de vulnerabilidad donde, yo siempre lo dije, todas las familias tenían algún problema, O sea, algunos perdieron el trabajo, o sea, otros... entró la clase media dentro del esquema de los beneficios sociales. Antiguamente Claro. los beneficios sociales eran pensados solo para un segmento muy chiquitito de la población y yo creo que estaba muy instalado el no, a mí no me va a tocar nunca nada. La clase media no, a nosotros nunca nos toca una ayuda o un beneficio. Y en la pandemia eso fue cambiando porque efectivamente los beneficios llegaron mucho más allá
que las personas más vulnerables, sino que creció hasta la clase media y aquellos que por algún motivo, imagínense cuántas personas, más de 2 millones de trabajos perdidos, No, obviamente. la situación fue particularmente dramática. Y muchas veces yo le decía, habían familias que no perdió el trabajo usted, pero resulta que tuvo que recibir a su suegro en la casa, la Exacto, condición de la casa claro. cambió, entonces la situación de vulnerabilidad de los hogares cambió completa. Y por lo tanto había que hacerse cargo de esa realidad y los beneficios tenían que llegar mucho más allá de lo que llegan en una época normal, entre comillas. Claro, Pero dale. solo recordar un dato. El nivel de atención que tuvo, por ejemplo, el IFE es una demostración de eso. Que creo que estuvo... ¿A cuánto debe ser? Al Mira, hay varios datos que son... 80% de la población debe ser en algún momento. 18 millones de personas. A ver, terminamos ¿a cuánta hablando. gente llegó? Más o menos. Claro, de la población debe ser como un 80% y del registro social de hogares hasta el 90%. En el fondo, solo el 10% de mayores ingresos del país queda fuera del beneficio. La extensión de tiempo es el país, por lo menos en Latinoamérica, que más tiempo, incluso más que varios países en el mundo, que más tiempo extendió la ayuda. Somos los que más monto entregamos y los que de manera más automática se hizo. En general, ahí nos tocó harto al final de muchos países de Latinoamérica que nos pedían reuniones de los otros ministerios de desarrollo social para saber cómo lo habíamos hecho. Argentina, por ejemplo, se llamaba, igual que en Chile, IFE. Según Alberto Fernández, nosotros solo copiamos a ellos. Claro, el problema del de ellos es que había que inscribirse todos los meses, había que llevar los documentos físicamente y había que ir a cobrarlos físicamente. O sea, totalmente contrasentido de claro. el origen además, de la pandemia, y que además- es en su casa. Evitar contagios. Y además, circulación y tal. este vaso vale más que el IFE que te dan en Argentina. De todas maneras. Sí, y eran como 18 millones de personas los últimos IFE que En los terminamos últimos pagando. IFE, sí. Porque ahí nos tocaba una coordinación y contémosle a los que nos están acompañando, porque esto de llegar a pagarle a 18 millones de personas, más de 3 mil millones al mes, requiere primero hacer toda la lista de personas en base a las postulaciones, en base al registro social de hogares, a quién le corresponde, a quién no. Las formas de pago eran distintas, porque había personas que tenían transferencia, pero había personas que tenían que iban al banco, iban a la caja a buscar su plata todos los meses. Entonces ahí era primero determinar a quién es y luego preocuparse ¿Cómo? de cómo. Entonces el quién es, lo veía Andrea, me decía, estos son todos, y después a través del Tiratiende veíamos cómo hacíamos el cómo para que las personas recibiesen su plata. Y yo creo que ha sido de las transferencias directas que ha hecho el Estado más grande en la historia que hemos tenido. En la más grande de la historia Sí. de Chile, yo creo que es muy difícil volver a repetirla, eran 3.300 millones de dólares. Yo daba siempre este ejemplo en ese tiempo. Un hospital de alta complejidad, un hospital regional, por ejemplo, cuesta como 300 millones de dólares. O sea, mensualmente, Necesitábamos 10 hospitales. 11, porque eran 3.300. 11 hospitales. 11 hospitales. Eso era en ayuda directa al bolsillo de las personas. Claro, Efect- y eso hace que los puntos de comparación con las ayudas dadas por este gobierno, por ejemplo, que uno lo compara con eso y va a quedar corto habitualmente. No solo eso, vaya a quedar corto de cualquier tipo de beneficio, pero además los de este gobierno, me tocó ir a exponer en marzo de este año a la Comisión de Hacienda, no solo son muy focalizados, sino que además están mal focalizados. Por ejemplo, hay ayudas hoy día que se están entregando como el bolsillo electrónico que se entregan solo a un segmento dentro del 40% más vulnerable y a otro segmento dentro del 60%. Eso quiere decir que hay gente o familia que tienen el mismo nivel de ingreso, pero por ejemplo, como no tienen una carga, como se dice en el lenguaje impositivo, no están recibiendo el beneficio. O sea, si tú no tienes hijos, pero tienes 50 años y estás en el mismo nivel de vulnerabilidad y no te alcanza la plata para llegar a fin de mes, a ti no te toca, pero a la otra familia sí le toca. Y eso es discriminación. No, y eso te genera una sensación de que la ayuda llega a unos sí, a otros no. Exactamente. Que es lo que hay que tratar de evitar habitualmente. O sea, ¿Y cómo determinas eso? Entremos ahí un poco al detalle de este. ¿Es en base a lo que tú ganas? ¿Es en base a lo que tú gastas? ¿Tu estado de salud influye o no influye? ¿Cuántas personas viven contigo? Porque ahí tú tienes una realidad que cada casa es distinta. obvio. Bueno, el registro social de hogares hace toda esa, en el fondo, toma de datos y análisis de los datos y te entrega, en el fondo, te sitúa en un porcentaje de vulnerabilidad según tu ingreso, tu situación de salud, en la composición de tu hogar. Por ejemplo, hay muchas mujeres hoy día, que es una realidad, que son hogares con mujeres jefas de hogar. Ahí hay un sistema que ve si reciben un apoyo de la expareja o no lo reciben. Eso todo te entrega o te sitúa en un nivel de vulnerabilidad. Y con esos datos, en el fondo, tú puedes postular a los distintos beneficios. Pero lo que les decía, cuando uno toma una decisión es, por ejemplo, decir, vamos a apoyar a los más vulnerables, al 20% más vulnerable del registro social de hogares, que en general están justo en el límite de la pobreza. Pero hay otras políticas públicas, como las últimas que hemos visto, que han decidido tomar otras
identificaciones, y no solo en qué porcentaje está, sino, por ejemplo, es la composición del hogar. Los adultos mayores reciben un tipo de beneficio, las familias con niños otro tipo de beneficio, y hay otros que quedan ahí como en la nebulosa, independiente de que no tienen ingresos para llegar a fin de mes, por ejemplo. Sí, y una cosa que uno escucha habitualmente, mira, es que no se vea la televisión, o tiene microondas, no tiene microondas en la casa, entonces eso te influye en el puntaje y te puede dejar dentro, te puede dejar fuera. Antiguamente se daba Antiguamente mucho se eso, daba no, mucho. no, que hay que esconder el refrigerador, que hay que esconder la tele, porque ¿Eso incide todavía? O sea, No, eso ya no pero es incide. un mito súper Pero- extendido. Sí, porque en algún minuto sí fue. Po. En algún minuto sí se veía como la composición de las cosas que habían dentro del hogar. Hoy día, por ejemplo, es más importante el tipo de casa que tienen, el material de la casa. Eso sí es muy relevante. O la posesión de la casa, si es un arriendo o es una casa propia. Hoy día, con los niveles de ingreso que hay o sea, el aumento del valor de los arriendos, obviamente tu situación es distinta si tu casa es arrendada o tu casa es propia. O, por ejemplo, la precariedad de la casa. ¿Cuántos campamentos y población, o sea, tomas tenemos hoy día? El aumento de los campamentos ha sido de lo más brutal que hemos tenido en los últimos años. No importa, tenemos fundaciones que ponen sobre ese problema. Podemos entrar a ese tema. Podemos entrar a ese tema. Vamos a entrar a ese tema en un Por ratito. favor. Tengo que ir a menciones en este momento. Estamos con Andrea Valladares, la ex subsecretaria de Servicios Sociales, conversando precisamente sobre el registro social de hogares, sobre este tema de la vulnerabilidad, la CACEN, tema de pensiones, mucho para conversar. Antes te quiero contar que la confianza se construye con hechos. En Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con la salud impecable, en Los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y la invitación que hacemos, por supuesto, en todos los programas para suscribirse a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, estamos con la ex subsecretaria Andrea Valladares. La pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura 92.1, como todos los días domingo a esta hora. No se les olvide que este programa usted puede observarlo el día lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estreno, por supuesto, de este programa donde abordamos diversas temáticas de orden social. Hoy estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, con la ex subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Valladares, con la que estábamos hablando respecto a la vulnerabilidad, y yo tiré el chiste, ¿no? No se preocupe, si hay fundaciones que nos arreglan eso. Ojalá fuese chiste. Ojalá fuese chiste, pero un chiste cruel a esta altura, ¿no? Hoy día yo creo que de lo más profundo que nos ha pasado en todos los sentidos. Primero, en cómo montaron esta red para desviar fondos, y a mí lo que más me duele es que es fondos de lo que iba para las personas y las familias que más lo necesitaban. Y en el caso de los campamentos, por ejemplo, nosotros teníamos un plan piloto en Fosis, pero era chiquitito, era probando, era un piloto que iba a buscar, porque efectivamente ayudar a las familias que están en campamento es muy difícil para el Estado, porque como están en una situación de un terreno irregular, poder intervenir con platas públicas no siempre se puede directamente. Pero otra cosa es lo que hicieron, de mentir y defraudar y decir que iban a ocupar esa plata. Por ejemplo, en el primer caso que conocimos de los campamentos en Antofagasta, familias que necesitan de verdad la ayuda y el apoyo del Estado, como se rieron en la cara de todos y se llevaron la plata para la casa. Un tambor de arena con dos baldes y con No, eso. verdad, creo que- verdad que es Sí. vergonzoso. Ahora yo creo que ahí también es importante señalar, Andrea, que fundaciones hay y que hacen una muy buena labor y buena pega, porque de repente como que está la tentación de echar a todo al mismo saco. Hay algunas Yo- que hacen la pega, Aquí hay funcionan. tantas cosas que Claro. quiero decir. Mira, primero, en la Subsecretaría de Servicios Sociales, por ejemplo, una de las cosas que nosotros más ejecutamos son los albergues.
que es una red muy importante que está extendida en todo Chile, porque obviamente en todas las capitales regionales o capitales provinciales, en algunas comunas más chiquitas también, necesitan un albergue para las personas en situación de calle. Además tenemos el refuerzo del Código Azul, que se abren más albergues para la época más dura del invierno. Que generalmente se va a hacer en mayo, abril-mayo. Así es. Depende de las temperaturas en general, pero en general parte en mayo. Pero además en la pandemia nosotros tuvimos que cambiar el sistema de los albergues. Porque obviamente el albergue antiguamente era albergue noche, uno piensa inmediatamente en el Víctor Jara, lleno de cama y listo. En pandemia no podía llevar a las personas en situación de calle solo en la noche y después dejarlo en el día transitando. Y más aún considerando el tema del hacinamiento y los posibles contagios. Entonces hubo que hacer muchos más albergues, de muchos menos cupos, ya no podía ser 100, 200 camas en un lugar, y que pudieran ser 24/7, que estuvieran todo el día ahí para que no tuvieran que volver a salir a la calle. Y obviamente eso extendió en muchos números de albergue, obviamente en la misma capacidad final, pero muchas más casas con mucho más personal. Todo eso siempre se ha ejecutado a través de fundaciones. Hay municipios que lo hacen, pero la gran mayoría de los ejecutores de los albergues son fundaciones. Fundaciones muy ligadas a distintas iglesias, a la Iglesia Católica muchas veces, a la Iglesia Evangélica, fundaciones y organizaciones con un fin social muy, muy marcado. Ejemplo de organizaciones que yo creo que nadie tiene duda que hacen la pega: Hogar de Cristo. Sin duda. Sin duda es una organización que durante años ha trabajado con la gente en situación de calle, con las personas en situación de calle, y que ha hecho bien la pega. Y así nosotros teníamos una red de fundaciones de alto estándar que trabajan con un nivel de cariño, de compromiso. Sí. Yo me dedicaba a recorrer los albergues y tú ves cómo está bien ejecutado. Ahora, ¿qué pasaba? Por ejemplo, nosotros tuvimos durante todo el 2021 trabajando con Contraloría y con las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y ONG, porque, por ejemplo, las boletas de garantía que se pedían eran de un alto porcentaje. 25%, 20% del total de un contrato. Yo no puedo recibir plata del Estado sin boleta de garantía porque ahora parece que... Parece que ahora es... Bueno, y en ese tiempo nosotros trabajábamos para tratar de disminuirlo a un 15%, un 10%, entendiendo el contexto de las fundaciones, pero siempre con límites. Por ejemplo, pagarle a tiempo a las fundaciones, porque se les paga contraprestación y muchas veces necesitan la plata para poder partir. Nunca se les transfiere plata antes de, por ejemplo, que se entregue la boleta de garantía. Y así una suma de cosas que permiten resguardar la plata de todos los chilenos. Y todo eso se trabaja en general con autoridades externas como la Contraloría o con otros, y se hacen grandes mesas de acuerdo para que todo sea transparente. Y hoy día parece que eso se olvidó. Y por otro lado, hay una institución, organización del Estado que poca gente la conoce, que se llama Comité de Auditorías. Que fue noticia la semana pasada. Exactamente, que depende de la SECPRES. Con el subsecretario Max Pavés nosotros trabajamos mucho tiempo en cómo reforzar y cómo hacer una mejor auditoría del gasto de la plata. Porque efectivamente, como no la ejecutas tú directamente, muchas veces estás medio ciego de lo que pasa. Y ahí es muy importante cómo tú controlas el gasto, que se rechacen aquellos gastos que no están bien habidos de las fundaciones, y ahí hay que tener un control del Estado muy importante. No puedes perder y dejar que la plata se vaya. Y la semana pasada descubrimos que todo ese trabajo que habíamos hecho por fiscalizar de mejor manera el gasto público en vía organizaciones, parece que ahora ya no importaba. Y se relajó. Ojalá que fuera lo más laxo posible. Creo que ahí hay efectivamente una intención de generar una opacidad cuando lo que hay que buscar es la transparencia y la regularidad. De hecho, hay una cosa que dice Andrea, y también tomando un poco lo que dice Pedro respecto a las fundaciones, en el sentido de no meter a todas las fundaciones en el mismo saco. Yo las defiendo muchísimo. Uno escucha al fiscal Valencia y uno entiende que aquí lo que hay es una suerte de mecanismo, se ha insistido mucho en el concepto, que son fundaciones hechas a la rápida, con muy pocos meses de vida, con un giro muy difuso, que hacen trabajos para los cuales no tienen experiencia. Entonces, claro, si nos circunscribimos a ese tipo de fundaciones, claro, es sospechoso, y además aparecen estos traspasos parcelados, millonarios parcelados para que no pasen por Contraloría. Entonces uno entiende que aquí hay algo que estaba detrás. Por ahí hay una tesis que habla de que esto viene importado desde España y otras cosas, pero el tema es que obviamente hay que separar eso con lo que decías tú, Andrea, recién. O sea, hay fundaciones que hacen una pega fantástica y hace muchísimo tiempo que tienen ya un prestigio y también una trayectoria indudable. Pensemos, por ejemplo, y yo siempre lo he dicho, yo soy de las personas que las emergencias en general me interpelan a estar ahí y a ver lo que pasa y a tratar de ayudar desde cualquier área, desde la sociedad civil cuando me ha tocado
Y en el gobierno me ha tocado estar en muchas de las emergencias porque la subsecretaría siempre es de las primeras que tiene que partir con las primeras ayudas y respuestas. Nosotros, desde la subsecretaría de Servicios Sociales, por ejemplo, se levanta la ficha FIBE, que ha sido bien famosa en la última emergencia, que es la ficha básica de emergencia, que es la que te permite decir cuántas cosas de tu casa perdiste y más o menos cuáles son los beneficios que vas a recibir, bonos de enseres, de reconstrucción, de lo que sea necesario. Entonces me ha tocado estar mucho en la emergencia. Y en la emergencia el Estado llega y de verdad que hasta que nosotros estábamos había un nivel de coordinación entre servicios, entre todo, muy, muy afinada. Un servicio, hoy día Senapred, pero cuando era ONEMI, que ya había aprendido de los errores del terremoto y con un Estado muy presente, pero que siempre necesita a las organizaciones y a las fundaciones. Y aquí hay dos más que yo le saco el sombrero. Techo para Chile y Desafío Levantemos Chile. Dos instituciones que siempre están ayudando en la emergencia, que se coordinan, que generan esta coordinación público-privada, con el desafío, por ejemplo, en Chiloé, que se quemaron todas las casas de una población completa. Las casas que se construyeron fueron en conjunto con Desafío Levantemos Chile. Y obviamente eso te demuestra que las familias están felices, recibieron casas de buena calidad, casas con buen metraje, cómo el vínculo público-privado sí existe, sí es virtuoso y sí hay organizaciones que no se roban la plata. Sí, nos tocó estar juntos los incendios en Castro. O sea, ¿cuántas veces? Sí. Nosotros teníamos estábamos inaugurando un móvil con Chile Atiende, entonces lo llevamos justo para allá para que recuperaran también todos sus documentos y cosas, que de las tantas cosas que con los incendios lamentablemente se pierden. Volvamos atrás un poco al tema de la ficha CACEN, de la encuesta CACEN, que salió ahora, que dice que hay una reducción de la pobreza. Entonces, Bajó primero, al 6 no, y algo, ¿no? Entonces, y ha habido 6,3 me parece. algo de discusión respecto a si está bien hecha, mal hecha, o si están bien considerados los parámetros. ¿Qué opinas tú? ¿Hay una reducción real o hay algún error metodológico en y para qué sirve esta ficha? ¿De aquí en la Esta juntamos el encuesta, logro, claro. ¿no? Claro. A ver, yo creo que obviamente en la medición de CACEN hoy día, lo que se demuestra es que todavía queda parte del apoyo económico que fueron los IFE. Bueno, los IFE y además está el tema de los retiros. Los retiros, de la obviamente. pensión. Y ahí hay varios análisis. Chile efectivamente es uno de los países que durante la pandemia aumentó la pobreza, pero fue de los que menos aumentó la pobreza. O sea, era esperable que aumentara, pero se logró Nosotros, evitar una a subida muy alta. A través de las transferencias del Estado y obviamente también de los retiros, eso obviamente generó que las familias tuvieran un colchón de plata que no lo hizo bajar a niveles como bajó el resto de Latinoamérica. Nosotros, en general, al mirar Latinoamérica, somos el país que, si bien aumentó la pobreza, era el que menos había aumentado. Y obviamente lo que tenemos hoy día en esta nueva CACEN un poco es la historia de eso. Pero efectivamente hay una discusión del componente, al mirar la situación socioeconómica de la familia, el componente habitacional, porque efectivamente hay un cambio en cómo las familias hoy día están viviendo, hay un cambio en los valores, en el acceso, que obviamente es una realidad nueva. No puede ser que baje la pobreza y que haya aumentado, por ejemplo, la gente en el 40% más vulnerable. Creo que ahí hay algo que mirar, hay que hacer una revisión completa. Y también cómo ha aumentado el número de familias en campamento. En la situación de campamentos que está hoy día Chile, retrocedió 30 años. Entonces, ahí genera un poco de discusión y de ruido el que baje la pobreza mientras tenemos a tantas otras familias hoy día viviendo en campamento. Ahí hay algo que mirar. Sí, hay algo que mirar ahí porque, claro, es buena noticia. Te dice, mira, se redujo la pobreza, estamos todos de acuerdo y ojalá, pero otra cosa es que... Eso es lo que queremos. Es que tiene que ser real. Pues, y eso es lo que de repente no dice chuta, pero si hay más campamentos, la vivienda ha subido de precio, ha subido todas las cosas y los sueldos y remuneraciones y cosas no suben igual, entonces algo ahí como que sonaba un poco raro. Y uno de los grupos que tiene mayor pobreza, lamentablemente, son los adultos mayores, o sea, la época en que ya uno no está trabajando. Y ahí el impacto PGU en pobreza, diría que explica gran parte de la reducción que tenemos de pobreza en ese grupo. ¿Ustedes lo ven igual? O sea, Sí. ahí indudablemente la PGU le cambió la vida a un gran número de personas mayores que yo creo que durante años estuvieron esperando este apoyo. Bueno, yo creo que aquí nos pasa mucho que yo creo que las personas no se dan cuenta, porque obviamente es muy difícil de mirar, la interacción que uno necesita entre las distintas autoridades.
los ministerios no son una isla, tienen que trabajar en conjunto. Y aquí nos pasa que con Pedro nos tocaron todas las batallas juntos, porque obviamente teníamos demasiada relación en lo que significa llegar con apoyo a la familia. O sea, en el IFE, que nos tocaba programarlo juntos y eran semana y semana de reunión, porque para llegar a tener esos 3.300 millones de dólares en la cuenta de las personas, era una pega que partía el día 1 del mes. Después los incendios, o sea, previsión social, yo creo que ahí hay cosas como que uno no se acuerda o no piensa en un minuto. Por ejemplo, las familias obviamente pierden todo, se les quema el carnet. ¿Cómo siguen haciendo sus distintas... ¿Cómo postulan? ¿Cómo se identifican? Obvio. Claro. Entonces necesitas estar con los distintos móviles haciendo gobiernos en terreno. Entonces están todos los servicios de Pedro, los servicios de nosotros, todos coordinados, y ahí nos tocaba estar en terreno trabajando juntos. Pero la verdad que es un trabajo demasiado coordinado. Pero yo creo que el desafío más bonito que nos tocó fue la PGU, que era de las cosas más esperadas por los chilenos. Creo que lo han sentido, lo han reconocido así. Primero fue la discusión de la ley y después fue efectivamente de nuevo implementarla y pagarla, sí. Que de nuevo nos tocó ahí hacer la aposta juntos de todas esas familias, o sea, todos esos adultos mayores, personas mayores que sí correspondía el sistema actualizarlo, abrir los espacios para que los que no estaban postularan, salir a comunicarlo. Y aquí hay algo que yo creo que es muy importante, la comunicación. Creo que el gobierno se pierde en qué debe comunicar. Hay comunicaciones que son demasiado importantes. La comunicación de riesgo, por ejemplo, con la pandemia. No lo salieron a comunicar a tiempo. La comunicación de riesgo, por ejemplo, sobre lo que iba a pasar con los niños, con los distintos virus. De nuevo, la comunicación sobre los beneficios. La comunicación sobre qué pueden tener la familia. Y ahí creo que el gobierno, en vez de estar preocupado de cómo informar a la gente, estaba preocupado de otra cosa. Cuando de verdad... las personas lo que necesitan es certeza de cómo me va a apoyar el Estado de aquí en adelante. Sí, la comunicación ha estado bien escasa últimamente. O sea, uno ve que beneficios, por ejemplo, ahora se debe estar pagando el bono invierno. De poca información Muy poca información ha habido al respecto. El cómo postular a los beneficios, que hoy en día se hace todo en línea, a través de la página Chile Atiende, usted postula todos los beneficios, digámonos nosotros, ya que el gobierno lo está diciendo poco al respecto. Y también la comunicación de riesgo, un tema, me voy a salir un poco, pero me preocupa harto el verano. Si uno ve el hemisferio norte con la cantidad de incendios y cosas, espero que estén arrendando aviones desde ya, porque después a última hora va a ser difícil que los puedan encontrar. Ya estamos en agosto. Sí. En general... Ya estamos tarde ya. Sí, ya estamos tarde, porque se empieza a coordinar en junio la situación de los siguientes veranos. Hoy día sabemos que ya tuvimos mucha lluvia, por lo tanto va a haber más crecimiento de vegetación, por lo tanto hay más riesgo de tener incendio este verano. O sea, yo ya estaría preparado. Dejemos pasado el dato ahí, por si no lo han hecho, que partan al menos rápidamente haciendo ese tema. Mira, en PGU también nos pasó otra cosa bien notable, que sabemos que tenemos que hacer cambios en materia de pensiones, que una de las promesas que tienen nuestros adultos mayores, y lamentablemente hay adultos mayores que nos han dejado y que la promesa no se ha podido cumplir hace mucho tiempo, pero se logró avanzar. Y yo creo que ese mensaje también es relevante. O sea, ahora que estamos en una discusión en un gobierno que cambia poco su proyecto refundacional que quiere hacer y no quiere separar, como hemos dicho aquí varias veces en el programa, el tema, las mejoras PGU, y creo que van a ser siempre bienvenidas, van a tener poca discusión. Pero lo importante es eso, lograr llegar con el beneficio real a las personas. O sea, nosotros nos tocó cuántas veces cuando empezamos a pagarlas que uno veía que a la persona le cambias la vida muchas veces con llegar a aumentar la cobertura, que sean más personas. La finalidad de PGU era que ningún adulto mayor que estuviese bajo línea de la pobreza. Así es. Y eso se determina también en el Ministerio de Desarrollo Social, lo que es línea de la pobreza. Pero eso no sube junto con el IPC. O sea, la línea de la pobreza te va cambiando. ¿Qué cosas son las que tú más ves ahí? No, la línea de pobreza se va ajustando efectivamente mes a mes con el precio de la canasta básica. Es una información que hace la otra subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social, que es la subsecretaría de Evaluación Social, y efectivamente va aumentando. Y por eso la PGU también tiene una fórmula de ajuste, que es para que no esté bajo la línea de la pobreza, y por ejemplo tiene una adecuación una vez al año sobre el IPC, y también una adecuación si es que el IPC aumentara más de un 10%
para que las familias no queden bajo la línea por de eso es pobreza. que va a terminar llegando a 250.000 igual, Ahora. no por la promesa del presidente, va a sino llegar que igual porque se va ahora, reajustando cada cierto porque tiempo. así fue diseñado. Exactamente. A propósito de promesas, yo tengo un compromiso. Tengo que ir con mis auspiciadores. Ya volveremos en un momento con Pedro Pizarro, con Andrea Valladares, aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro. Les quiero contar que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y te quiero contar también algo muy relevante. Fíjate que para los que les gusta vivir disfrutando la vida, con el caso de Pedro Pizarro, que es un sibarita, en Los Héroes siempre cuentas con panoramas como, por ejemplo, entradas al cine a solo 2.490 pesos. Oppenheimer es fantástico. Parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Así como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa y ya estamos de regreso. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Último bloque aquí en Agricultura 92.1 en Simple la Pizarra de Pizarro, como todos los días domingo hasta ahora. No se les olvide que este programa tiene estreno el día lunes, 21 horas, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, y además está disponible para que lo puedan ver todas las veces que quieran. Estoy con el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, con la exsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Valladares, con quien hemos estado dando detalles respecto, bueno, aparte del robo y todas esas cosas, hemos andado respecto de varios instrumentos que se han utilizado para combatir la pobreza y que se siguen utilizando. Yo quiero preguntarte una cosa, Andrea, que tiene que ver un poco con lo que conversaban ustedes dos antes de ir a pausa, y es el tema de la PGU, y también un poco el resultado de la encuesta que hacen. ¿Hasta qué punto crees tú también que el incremento, no es siquiera el incremento, la aparición del instrumento, la aparición de la PGU como un instrumento importante para la constitución de una pensión de una persona, hasta qué punto la PGU contribuye también a reducir la pobreza en nuestro país? Obvio que ayuda, es uno de yo creo que de los ingresos más grandes que le generó a un grupo de la población. La PGU, corrígeme Pedro, a lo mejor estoy más claro los datos, pero en un principio teníamos el pilar solidario 1.200.000 personas. 1.600.000 más o menos las que estaban recibiendo el pilar solidario antes de la PGU. Antes de la PGU, Sí. 1.600.000. Y después tenían que entrar 600.000 más. Claro, llegábamos como a 2.200.000, 2.300.000 de beneficiarios con la PGU. Imagínense 2 millones de beneficiarios. Obviamente son 2 millones de personas que ya están sobre la línea de la pobreza. Son 2 millones de personas que mejoran sus ingresos y que obviamente van mejorando sus capacidades económicas. Obviamente tiene que ver, obviamente que ayuda a que todas esas familias que, ejemplo, adultos, personas mayores, que tienen menos posibilidades de generar otros ingresos. Además, la PGU tiene varias cosas que yo creo que son buenas de explicar, que son, yo creo que incentivos correctos. Por ejemplo, que si tú seguías trabajando, en el caso del hombre después de los 60 años, no te quitaba el ingreso PGU por tener un ingreso de un trabajo. Exactamente. Entonces tenía varios incentivos bien puestos, que obviamente ayuda a que la familia mantengan ese ingreso y se puedan proyectar mejor. Yo creo que de verdad ha sido una de las políticas públicas más reconocidas de los últimos años. Creo que ayuda a un porcentaje demasiado importante de las personas mayores y de hogares. ¿Cuántos hogares hoy día en que el jefe de hogar es el abuelo, la abuela, que está a cargo de los nietos, de sobrinos? O sea, es más allá que solo la realidad de los adultos mayores. Es una realidad de muchos hogares o muchas personas mayores que se tuvieron que ir a vivir con los hijos durante la pandemia, Sí, claro, que al sí. recibir ahora el apoyo de la PGU ya logran tener nuevamente su independencia. Y eso es súper importante respecto a la calidad de vida de las personas mayores. El no ser
independiente, el tener que depender de que tu hijo te ayude, yo creo que obviamente para la calidad de vida de las personas mayores es muy, muy importante el poder lograr solventar sus gastos con independencia. Y eso es parte de la dignidad que todas las personas tienen que tener. Y ahí es donde apuntaba, el que puedan vivir con sus propios ingresos, tener asegurado, estar sobre la línea de la pobreza y no estar esperando a fin de mes que te ayude otro. Sí, y hay un tema que ocurrió tanto con el IFE como con la PGU, que se va dejando un poco de lado esta focalización en los beneficios del Estado y se va a una cosa más universal, más que sea más... ¿Hacia dónde debiese seguir los beneficios estatales? Ir dejando de lado esta focalización que teníamos en un tiempo y hacerlo más universal, o volver a la focalización de aquí en adelante, entendiendo que fue una época más de emergencia lo que tuvimos con IFE en su momento. Yo creo que depende mucho de qué tipo de política pública es. En el caso, por ejemplo, de los beneficios, por ejemplo, transferencias directas, apoyos como el bolsillo electrónico, que yo preferiría que en vez de un bolsillo distinto fuera una transferencia directa a la familia, porque creo que las familias tienen la libertad de poder saber qué es lo que pagan con la ayuda que le está dando el Estado. Creo que ese tipo de ayudas tienen que ser focalizadas a aquellas familias que están más vulnerables o que necesitan el apoyo. Pero en el caso de la PGU es una situación distinta y también hay que revisar, obviamente, aquellos que no tienen ningún ingreso, que necesitan el apoyo total del Estado, como es el monto base de la PGU, como aquellos que sí tienen un ingreso y tienen que complementarlo. Obviamente hay que ir mirando la situación país. Hoy día nosotros tenemos una situación mejor, podemos hacer un esfuerzo entre todos y ahí hay una solidaridad sobre la PGU. Entre todo Chile estamos ayudando a que las pensiones de nuestros adultos mayores sean mejores. Y obviamente ahí tenemos que avanzar, porque no podemos dejar abandonados a aquellos que hicieron toda la pega antes y nosotros ahora olvidarnos de que son los que en su hombro construyeron lo que hoy día tenemos. Hay una historia de Chile en los últimos años en que yo creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos, pero eso también implica ayudar a los que antes estuvieron dando la cara por nosotros. Sí, y eso es importante y recalquémoslo a las personas que nos están acompañando hasta ahora, porque hace algún tiempo atrás el ministro Marcel salió con unas declaraciones súper lamentables hablando de que no estaba financiado la PGU. Esto lo aprobamos con financiamiento y tiene una normativa tributaria también para recaudar y tener la plata, así que aprovechemos de reiterárselo, Andrea, a las personas de que está financiado. O sea, primero, sí. De cosas generales, antes de un proyecto de ley tiene que estar un informe financiero que demuestre que está financiado. Y así es como se aprobó. Yo me acuerdo cuando salió ese mal comentario del ministro Marcel, lo conversamos con la ex directora de la DIPRE, Cristina Torres, donde revisábamos el informe. Que no es la mejor directora de la DIPRE de la historia. ¿No es la mejor? No, el ministro dijo que era la Martínez. No, por Dios. Por favor. O sea, sí. con la Cristina nos tocó implementar toda la PGU, toda el IFE, o sea, un nivel de trabajo que ahí nos tocaba de lo que yo les contaba. No es suficiente para tanto talento. Parece que nunca es suficiente para tanto talento que tenemos hoy. Bueno, y revisamos el informe financiero que estaba bien armado, bien trabajado, sólido. Entonces, creo que son malas intenciones de algunos el tratar de decir que no estaba financiada. Y al otro lado, lo que yo decía hace un rato de la comunicación, la PGU tenía una parte que era automática, que era 1.600.000 personas que ya estaban en el pilar solidario, que le iba a ir aumentando, y como los datos están, como el señor Pizarro ya los tenía identificados, esas personas entraban automáticamente. Pero habían 600.000 personas mayores que tenían que postular. Y nosotros nos dedicamos desde el día 1 a tratar de identificar a esas personas, hacer comunicación, ir a los distintos programas, llamar a que postularan, llamar a que se informaran, que supieran que podían ser beneficiarios. El beneficio está ahí. Sí. Claro. Y eso parece que se diluyó, porque a algunos no les gustaba decir que había una PGU porque está muy identificado que era del gobierno anterior. ¿Cuántas personas postularon finalmente? O sea, ¿100.000? Hubo una campaña inicial muy buena, Eugenio, no sé si tú te acuerdas de una campaña que hubo durante los primeros meses del año pasado, pero después como que se diluyó un poco el mensaje, pues como que se fue quedando ahí en el... Hizo lo que tenía que hacer. Entonces creo que hubo poco interés, después le echaron la culpa que el sistema no permitía, que la gente estaba quedando afuera, cuando en verdad era todo dependiente del reglamento que había que hacer, la ley permitía hacerlo, estaba todo listo. El reglamento que hizo este gobierno. Sí. Exacto, un reglamento que hizo este gobierno que no permitía o que pusieron más barreras para que entrara toda la gente, después inventaron una ley corta para mejorarlo, cuando en verdad todo estaba listo para que administrativamente se ejecutara como correspondía. Creo que ahí hay algunos que les falta voluntad a veces, cuando están las herramientas listas, buscan alguna cosa para torpedearlo y no llegar con el beneficio a las familias que lo necesitan. Sí, Andrea, fíjate que hemos estado hablando de muchas cosas, estábamos hablando de la PGU, no puedo dejar pasar que el viernes pasado el presidente Boric volvió a insistir en empujar el tema de su reforma de pensiones,
Yo sé que las conversaciones están bien paralizadas por toda la coyuntura que está ocurriendo. Hay partidos que se bajan, gente que no quiere sentarse a conversar por toda la coyuntura que estamos viviendo. Pero de alguna manera se han producido algún tipo de conversaciones. ¿Tú sientes que el gobierno ha sido lo suficientemente flexible como para permitir un acuerdo o todavía tiene que ceder más? Tiene que ser mucho más. Yo creo que el gobierno todavía no entiende que su proyecto refundacional de izquierda fracasó. Chile se lo dijo. Creo que hoy día si le preguntamos a las personas, no hay duda que los fondos tienen que estar en una cuenta individual, que también hay que hacer una solidaridad y que hay que buscar cómo hacerla, como fue la PGU, pero creo que el gobierno no se ha dado cuenta de lo que hoy día los chilenos quieren y muchas veces es tosudo en seguir con un camino propio que no es lo que hoy día necesitamos. Sí, yo quiero agregar que el gobierno ahora va a forzar una votación y yo creo que tiene un serio riesgo de tener el mismo camino que siguió su reforma tributaria, lo que sería una muy mala noticia para los adultos mayores, o sea, sería postergar un año cualquier discusión. Y lo otro es que el gobierno había instalado una mesa técnica en que se estaba discutiendo, pero funcionó un par de semanas, ¿no, Eugenio? Y parece que el gobierno quería escuchar como que todo el mundo encontraba bueno su proyecto y como eso no lo escuchó de parte de los expertos, terminó la mesa técnica y no siguió adelante después de un par de semanas. O sea, esa voluntad de diálogo que tanto se dijo que queríamos conversar, como que duró poco rato y se vuelve a la carga ahora y se quiere tensionar. Y hubo propuestas re interesantes. La Renovación Nacional dio una propuesta con un esquema para mejorar las pensiones de las mujeres súper interesante, que era distribuir una parte de la cotización del mes entre las mujeres que cotizaban ese mismo mes. Por consiguiente, eso tenía puesto todos los incentivos a que la mujer tenga un trabajo formal, siga cotizando y con eso podía recibir este complemento. O sea, habían propuestas, ya hay propuestas sobre la mesa, pero lamentablemente se quiere forzar la votación. No sé si es porque quieren tratar de mostrar algún tipo de logro que no han tenido hace mucho rato, entonces, pero capaz que esto le termine pateando en contra. Y aún están a tiempo de hacer los ajustes, tal como decía Andrea recién. El país ya le dijo que no está para cambios refundacionales, el país ya le dijo que la plata es de la cuenta de cada uno y quiere que se mantenga ahí, quiere tener libertad de elegir, no quiere este monopolio estatal en que después la plata quedó en el Estado y te dan un papelito, así un vale por, usted cotizó tanto, así que aquí tiene su plata. Eso no quiere que ocurra, porque si no corremos un serio riesgo de que esto se rechace. Si se rechaza, sería una muy mala noticia, Andrea. O sea, tener un año en que no se pueda volver a discutir la reforma previsional porque el gobierno tosudamente obliga a votar algo en la Cámara. No sé si será cumplirle a los adultos mayores que están esperando hace tanto tiempo esta reforma y que tan pendiente la tenemos como país. Que además es una reforma que cada año que pasa, que no hacemos el ajuste como corresponde, obviamente el problema es más grande. Tenemos mayor número de jubilados sin ese aumento de cotización que deberíamos haberlo hecho hace muchos años. Se necesita, es urgente, porque si no, solo seguimos agrandando la brecha. Hay que hacerlo ahora. Pero el problema es que el gobierno no entiende cuáles son los caminos y las líneas para hacerlo. Y como tú bien dices, tosudamente quiere llevarlo hacia otro lado con el riesgo de seguir fregándose a quienes más lo necesitan, porque es eso, el que no se pueda aprobar un proyecto de reforma para los que se están jubilando hoy día y los futuros pensionados, para el gobierno parece que no le importa. Es que lo que pasa es que el riesgo está ahí. O sea, a ver, es una cuestión que es más que evidente y notoria, digamos. El gobierno está estancado en todas las áreas. O sea, quieren avanzar en una reforma... No, hay una en la que no están tascados. En las fundaciones y los traspasos. Ah, bueno, pero alguna cosa buena tendrán que tener. Ahí tienen un doctorado. Prometieron cambiarle la vida a la gente, le están cambiando la vida a la gente de Revolución Democrática y eso es una cosa que me imagino que deben agradecer. Pero a lo que yo veía era otra cosa. En el fondo tú uno mira la agenda y dice, bueno, se rechazó la reforma tributaria, quieren empujar la reforma tributaria disfrazada a pacto fiscal, no les ha ido para nada bien. Están intentando... Que el pacto fiscal no tiene nada. No, porque el pacto entre dos y esto es un pacto de... Y Chile, con las cifras que tiene hoy día, lo que menos requiere es sacarle plata al sector privado para llevarla a la arca pública. Crezcamos primero, uno debiese pensar en eso. Está este tema de la reforma de pensiones, que es una necesidad y obviamente la cuestión está estancada. Entonces, cuando uno ve que por lo menos dos de tus grandes pilares, dos de tus grandes promesas, dos de las grandes cosas con las cuales llegaste al gobierno, porque aparte llegaste con que nosotros somos distintos, la superioridad moral, que eso ya se cayó. Pero cuando tú tienes dos proyectos que están parados, tú dices, bueno, si no hay voluntad de avanzar, si yo tengo un problema político además que me impide avanzar y no quiero deshacerme del problema político, resulta que esta cuestión está detenida. Entonces, como que estamos en tierra de nadie, Andrea. Primero me pasa que queremos avanzar de verdad o queremos instalar nuestras ideas a costa de lo que sea.
Y segundo, de verdad le estamos poniendo a las cosas que de verdad importan, porque como tú bien decías, todo parece estancado en este gobierno. Yo creo que la sensación de las personas en la casa es que nada funciona. Pero hay una cosa para la que fueron muy rápidos, muy ejecutivos, que fue para desviar los recursos. Para el resto, parece que no hay voluntad. O sea, por lo menos me parece grave. Sí. Que... Y en ese escenario, porque se ha criticado mucho el querer conversar, el querer dialogar. Hay personas que dicen, no conversen, ni quieren lanzarle el agua. ¿Es ese el camino? ¿O el camino es efectivamente conversar, buscar acuerdos para el bien de Chile, tratar de que enmienden el rumbo de alguna manera? O sea, yo creo que las ideas del sector, nuestras ideas, acaso yo soy militante de Renovación Nacional, creo que siempre hemos hecho un buen aporte. En el caso de pensiones, como tú bien recordabas, Pedro, tenemos una propuesta y yo creo que siempre tenemos que estar disponibles a generar las mejores propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy día, obviamente, hay millones de chilenos esperando mejorar su pensión y en eso, obvio que las ideas nuestras tienen que estar sobre la mesa y ponerlas a disposición, sin perder la claridad de nuestra idea. Obviamente no vamos a ceder al proyecto refundacional que tienen ellos, pero creo que tenemos que seguir preparando proyectos, dando ideas e iniciativas para que esos proyectos finalmente lleguen a mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, ¿y cómo se hace eso hoy día en un clima en que uno ve que como los sectores más extremos son los que como que están atrayendo mayor atención hoy día, pero los extremos no están ni dispuestos ni a ceder, ni conversar, ni nada? ¿Se construye el país de esa manera o hay que tratar de buscar los vasos comunicantes para conversar? Yo creo que hoy día estamos en una posición muy, muy crítica como país, donde efectivamente nos dedicamos más a pelear muchas veces. Creo que hay un problema muy profundo de toda la izquierda que gobierna hoy día, que no logra entender y aceptar el fracaso de su proyecto de izquierda refundacional. Creo que eso es muy brutal. Y eso también presiona a que mucha gente diga no me puedo sentar porque frente a esta gente no hay cómo conversar. Y ahí hay un punto que efectivamente siguen sin entender que su proyecto de izquierda Chile no lo quiere. Se lo dijo el 62% de los chilenos y ahora de nuevo en otra elección más del 60% de las personas. Pero creo que nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de buscar esos buenos proyectos que a la gente sí le interesan. Por ejemplo, seguridad. La ley Naim Retamal, que fue creada por parlamentarios de Renovación Nacional. Creo que todos los chilenos agradecen que hayamos tenido esa ley y todos esos tipos de proyectos, mejorar las pensiones, todo lo que sea que podamos sacar adelante con ideas nuestras, creo que hay que jugársela hasta el final. Les quiero contar que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Y así, como la vida pasa, este programa también pasó. Increíble, se me fue volando, Andrés. Así que te quiero agradecer infinitamente el que nos hayas acompañado hoy. Yo creo que ha sido bien educativo, bien instructivo para mucha gente respecto de varias cosas que están pasando, de varios beneficios que están dando vuelta. Así que te agradezco mucho, éxito en todos los proyectos que vienen de aquí en adelante. Esperamos pronto poder venir a contarle a la gente que hay más PGU o que tenemos pensiones nuevas. Bueno, ojalá sea. Sí, te quiero dar las gracias por acompañarnos hoy día. La Andrea sabe mucho del tema que está hablando, sumamente ejecutiva. Nos ha tocado trabajar juntos en varios temas, así que gracias por acompañarnos hoy día, Andrea. Feliz. Estupendo. Y nosotros nos reencontramos, no se les olvide, la próxima semana, aquí como siempre, en Agricultura 92.1, los domingos a esta hora y los días lunes, por supuesto, el estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, en simple La Pizarra de Pizarro. Que les vaya muy bien, que tengan una gran semana. En Agricultura fue En Simple, La Pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.